Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Muy bien, mi leoncito. Una de las imágenes que yo he visto, Leo, es como que hubiera como una pendiente que mira lo que es a un precipicio. Hay muchas aves, buitres y cuervos, pero especialmente los buitres, cariño, que están comiendo una carroña, una presa, mi querido Leo. Siento un Virgo, no sé por qué, tú solamente toma lo que es tuyo. Y los cuervos, cariño, están prácticamente rondando ese sitio, esperando que dejen las sobras para poder rematar con esa carne. Con esto que te quiero decir, mi querido Leo, posiblemente llevas una temporada en la cual entras a un problema, solucionas ese problema y aparece otro. Aparece otro problema. Siento que es muy importante, Leo, que actúes. Es muy importante que te hagas algún tipo de limpieza o lleves contigo algún tipo de amuleto, como una sortija, un anillo de acero. Una limpieza con el huevo, en mi canal lo vas a encontrar, es un video muy popular. Si estás en un lugar donde puedes encontrar alumbre, mejor. También hay una limpieza con el alumbre que les va a ayudar muchísimo, Leo. Porque si no, Leo, ese ciclo se va a venir repitiendo constantemente. Es como que lo activan y lo desactivan, mi querido Leo. Por otra parte, mi querido Leo, hay una persona que le incomoda o le molesta posiblemente la forma como tú estás reaccionando ante una situación. Quizá de repente ellos esperaban que tú reacciones gritando, con violencia o simplemente armando lo que es un escándalo. Pero se dan cuenta, Leo, que tú estás frío, tú estás fría ante esta situación. Ellos piensan, cariño, que quizás es una manera en la cual tú tienes miedo a defenderte, pero no es así. Simplemente tú estás pensando cómo dar tu siguiente paso o estás haciendo las cosas en silencio, la cual me parece fantástico. No tienes por qué poner en alerta a tus enemigos, mi querido Leo. Hay una persona, mi querido Leo,
como que siente de que ha dado más en una relación, en una comunicación, y siente posiblemente que tú te has aprovechado de ellos o de ellas. Ese es su pensamiento, Leo. Quizá de repente, porque vuelvo a decir, te tomas las cosas con frialdad, porque lo haces las cosas, como se dice, de una manera calculador, pero eso no tiene por qué ser nada de malo, al contrario, habla de tu carácter, cariño, de tu templanza, mi querido Leo. Esa persona, mi querido Leo, está muy resentido, muy resentida contigo. Por más que quizás te hable de boca para afuera, por dentro está deseando tu mal. Siento, mi querido Leo, que tú estás mirando con orgullo hacia adelante y me gusta, pero toda esta situación hay una persona que le llena más de bilis, de resentimiento, de enojo. Es como que estuviera esperando que tú te comuniques, que tú te pongas en contacto con ellos, que lo busques, que lo ruegues, cuando sabemos que eso no va a pasar. No va a pasar, cariño, porque no es tu carácter. No vas a ser tú. Tú no vas a rogar. No va a pasar. Vamos a ver, cariño, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Me sale un Cáncer. Me sale Aries. Capricornio. Otra vez Cáncer. Cierras con otro Leo, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales, mi querido Leo. La letra G, la letra E, la letra X y la letra Y. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, Leo. Esta carta. Me sale la carta de la torre, Leo. La carta de la torre, mi querido Leo, representa cambios, representa obstáculos, representa renovación, porque muchos de ustedes posiblemente, cariño, tienen que empezar desde cero también. Y sobre todo, mi querido Leo, siento que muchos de ustedes, y lo siento mucho de corazón, posiblemente van a estar pasando por una separación o un divorcio. Pero la carta de la torre, cariño, los cambios también son buenos. Cuando una estructura ya está muy débil, lo mejor es tumbar esa estructura y construir algo con sus cimientos más fuertes. Leo. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes también, aunque no lo demuestren, esta situación te causa tristeza, te causa daño. Pero tú tratas de dar siempre una buena cara, una buena imagen. Quizá de repente ellos, cariño, son más emotivos. Estas personas de repente sí demuestran a los demás la tristeza, la frustración, porque recuerda, cariño, que todo es de dos. Aunque la otra persona aparentemente parezca que fuera mala persona, estoy seguro que también sufre. Pero lamentablemente vamos a poner que son débiles de carácter, que se dejan llevar por las energías del momento, por el impulso del momento, Leo. Siento, mi querido Leo, que es necesario que hagas un cambio. Siento, mi querido Leo, que es necesario que hagas una transformación. Esta carta te habla, cariño, también de dejar tu zona de confort. Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. No, el tarot Z. Ya saqué una carta guía. El tarot de la New, mi querido Leo. Me sale la carta del 4 de bastos.
En estos momentos tú, mi querido Leo, a pesar que tú recuerdas a esta persona se haya portado bien o se haya portado mal, siento, cariño, que tú estás pensando también en tu futuro. Es como que me dice Richard, no puedo darme el lujo de sufrir en estos momentos porque tengo problemas más grandes que resolver. En este momento, mi querido Leo, dentro de ese tormento, dentro de ese avispero, te vienen posiblemente ideas cómo será tu futuro de aquí a un par de años, Leo. La carta del 9 de espadas. Yo lo que siento, Leo, con la carta del 4 de bastos, la carta del 9 de espadas y la carta de la torre, siento como que estás en una montaña rusa de emociones. Hay días en los cuales te quieres comer el mundo, hay días en los cuales dices, yo voy a poder. Hay días en los cuales dices, es lo mejor que me ha pasado, pero luego miras atrás y es como que una vocecita te dice, o simplemente tú te dices, un fracaso más. Un fracaso más en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué si yo siempre he intentado hacer las cosas correctas? ¿Por qué si yo siempre he estado viendo por la familia? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Dices, Leo. ¿Por qué? Siento, mi querido Leo, que tú en tu intimidad, en tu soledad, te entres a nostalgia. Pero ante la sociedad, Leo, ante la gente, tú muestras un perfil de carácter fuerte. Y no digo que no seas de carácter fuerte, lo eres, pero también tienes tu corazón, mi querido Leo. Quizá de repente, mi querido Leo, no todo el mundo te entiende. Quizá de repente no todo el mundo puede comprender lo que tú estás pasando y empiezan las discusiones, los líos. Quizás con tu entorno, tu familia, tu ex, tus hijos, tus amistades. Tú necesitas posiblemente que alguien te abrace, que alguien te diga todo va a estar bien. Pero ellos piensan, cariño, que a ti no te afecta esta situación, cuando sí te afecta. Por eso te digo, cariño, que muchas veces tienes como ese arranque de energía. Es lo mejor que me ha pasado. Ahora sí me lo voy a comer todo. Pero luego miras para atrás y dices, un fracaso más. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, Leo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Terapia de los ángeles. El arcángel Rafael, encomiéndate esta semana. Escucha. Confíanos a nosotros los ángeles tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. ¿Tú has escuchado la palabra, mi querido Leo, libre albedrío? Si tú no das permiso a Dios, a tus ángeles, a tus arcángeles que te ayuden, ellos no van a hacer nada. Porque todo es libre albedrío. Te recomiendo que hagas una oración. Te recomiendo que un día te dediques a hablar con Dios, con tus ángeles, y autorizar para que te ayuden con esta carga. Tienes un cúmulo de problemas. En la parte económica, con la familia, con los hijos, es como que este mes es tu año de mala suerte, Leo. Entonces tus guías te dicen, pide para ayudarte, Leo. Eso es lo que tienes que hacer. El arcángel Rafael. Vamos a continuar, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Hay una mujer mayor que te bloquea tus caminos. Puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Piel blanca, piel trigueña, cabello negro. Cabello negro. Si se lo pinta es otra cosa, pero cabello negro. Vamos a ver.
Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora leo. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Opción 2, la carta del diablo es un no, Capricornio. Muy bien. Vamos a canalizar, mi querido Leo, ¿qué nos quieren decir tus seres de luz? ¿Qué nos quieren decir posiblemente tus ancestros, mi querido Leo? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Hay un personaje, mi querido Leo, de cabello lacio, puede ser mayor de 30 años, inclusive mayor de 40, se peina por el medio o por el costado. Siento que este personaje siempre está observando, siempre está viendo tus pasos. O puede ser también, Leo, uno de tus ancestros que quiere comunicarse. Ten cuidado, mi querido Leo, que hay una persona que va a intentar hacerte quedar mal, va a intentar de que el resto te vea como mentiroso o mentirosa. Siento que posiblemente vas a tener una conversación o has tenido lo que es una discusión y te van a hacer quedar como mentiroso o mentirosa. Leo. Muy bien. Veo una casa muy grande en la cual una persona entra con un paraguas abierto. La imagen de esa persona es un hombre. Recuerda que es de mala suerte abrir un paraguas dentro de casa. El paraguas es de color negro. Siento, mi querido Leo, que hay un hombre que ha entrado lo que es en tu casa, posiblemente a tratar de hacer daño o de repente echar algún tipo de maldición o problema, mi querido Leo. Es un hombre. La letra Z no sé qué tiene que ver para ti. Muy bien. Yo estoy viendo la imagen, Leo, de una persona muy entregado, muy entregada por la relación. Si eres mujer, una persona, cariño, que siempre estaba atendiendo a la pareja, a los hijos, a la casa, a la familia. Si eres hombre, cariño, siempre has estado, como se dice, por ellos, por tu pareja, por tus hijos, por la familia. Siempre has estado cumpliendo, siempre has intentado dar lo mejor. Pero ellos, mi querido Leo, la otra parte, te han decepcionado. Te han defraudado, mi querido Leo. A pesar que a lo mejor muchos de ustedes están heridos y no quieren perdonar,
y estoy seguro que tampoco lo van a hacer, siento que a veces tú lo recuerdas con nostalgia. Yo lo que veo, Leo, que tú eres una persona que ha entregado lo mejor para una historia. Pero lamentablemente, cariño, ellos buscaban más o ellos simplemente no han valorado lo que tú has hecho para sacar adelante esta relación, esta familia. Me muestra un árbol, pero es muy curioso porque ese árbol se va llenando de un líquido que prácticamente lo cubre al árbol en su totalidad. Pueden ser las emociones, Leo. Puede ser que el árbol eres tú y en estos momentos estás con un cúmulo de emociones. Cuidado con los ataques de ansiedad, de estrés. O a lo mejor de repente tú has tenido ansiedad, has tenido estrés. Veo un muñeco como si fuera un títere, la cual hay una persona con mucho poder que lo controla. Siento, mi querido Leo, que existe una persona que posiblemente las decisiones que toma no es por su propia cuenta, sino que alguien lo controla, Leo. Puede ser la familia, puede ser a lo mejor chantajes, puede ser que esta persona se deja llevar por chismes, pero alguien lo controla. No toma sus propias decisiones. No quiere tomar sus propias decisiones, Leo. Hay una voz que me dice, dile qué es lo que tiene en su espalda. ¿Qué es lo que te está pasando en tu espalda, Leo? O tienes una marca, o te duele mucho la espalda, o te pica mucho la espalda. Me dice, dile qué es lo que tiene en la espalda. Es como que te está diciendo que hay algo ahí. Veo un cuervo que mira de costado y todo su cuerpo, cariño, está cubierto como con orugas, gusanos, Leo. Siento, mi querido Leo, que alguien posiblemente está haciendo algo para que tú te quedes estancado o estancada en tu mundo. Quizá de repente tú tienes planes de hacer un viaje, planes de sacar adelante un proyecto, de hacer un cambio, pero no puedes. Yo te recomiendo, mi querido Leo, vuelvo a repetir, la semana pasada también te lo dije, pero te lo vuelvo a recordar por si acaso. Tú tienes que hacerte una limpia. Porque siento, mi querido Leo, que alguien está haciendo cochinadas para que tú te quedes en el lugar donde tú estás, estancado y estancada. Porque yo siento, Leo, que tú quieres vivir. Yo siento, Leo, que tú quieres conocer otras costumbres, otras personas, otro trabajo, otro proyecto, otro país, pero no puedes salir. Porque estás cargando gusanos.
Y todavía esos gusanos, no sé si tú has visto que tienen como pelitos un montón. Ese tipo de gusanos, Leo. Tú eres el cuervo. El cuervo simplemente mira de costado como diciendo, no puedo volar, tengo mucha carga. Tampoco hace nada, está quietecito ahí, mi querido Leo. Tienes que hacerte una limpia, Leo. Vamos a ver, cariño, qué te quiere decir las cartas de las manifestaciones, Leo. Vamos a ver qué te quiere decir las cartas de las manifestaciones. Escucha. Tu trabajo eres tú. No puedes ocuparte de la vida de otras personas por ellas. No puedes pensar por ellas. Y si intentas imponer tus opiniones a los demás, solo atraerás lo mismo hacia ti. Así que deja que los demás creen la vida que desean y enfoca tu poder ilimitado en crear la vida más magnífica para ti mismo, mi querido Leo. Yo lo que siento, Leo, a lo mejor de repente tú puede ser que estás intentando justificar a una persona por sus actos. Pero cariño, nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Si una persona posiblemente se justifica diciendo que mamá o papá le obligaron a tomar esa decisión, eso no tiene validez, Leo, porque ya somos mayorcitos. El otro mensaje también, mi querido Leo. Siento que hay una persona que a veces se justifica diciendo que no tiene culpa, que estaba loco, que no sabía lo que hacía. No, uno siempre sabe lo que hace, Leo. ¿Qué te quiero decir con esto, Leo? Que hay una persona que siempre busca pretexto, que siempre se justifica, que siempre busca culpables para poder justificar su error, su falla, Leo. Entonces, cariño, no busques una razón, no busques una justificación donde no hay. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Leo, las características, cariño. Leo. Vamos a ver, Leo. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, vas a tener un encuentro con una vieja amistad, con una persona con la cual fue familia. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Siento que este encuentro, cariño, va a ser magnífico. Siento que te vas a sentir bien con esta persona. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, también puede ser tu hermana, tu madre o un familiar. Este encuentro va a ser cerca de la costa, cerca del mar, o vosotros viven lo que es en la costa también. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio, natural o pintado. La carta de la emperatriz. Muchos de ustedes, mi querido Leo, posiblemente están esperando un baby, un hijo o una hija. Pero esta llegada, cariño, está envuelto con problemas. A lo mejor tienes problemas con el padre, con la madre, etcétera, etcétera. Puede ser alguien del signo Virgo, pero también puede ser de cualquier otro signo. Una persona muy atractiva, muy atractivo, y también puede ser que ellos, Leo, tienen pareja. Te enseño la carta, corazón. La carta del 2 de oros. Muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero también, mi querido Leo, muchos de ustedes están haciendo un balance en qué es lo que más te conviene, el amor o la parte económica. Es como que me dan a entender, Leo, que por una parte tú amas a otra persona, pero por otra parte hay una persona que te ofrece una estabilidad económica. Y por eso que tú estás haciendo un balance, mi querido Leo. Puede ser que están lo que es en un lugar donde actualmente hace mucho fresco, hace mucho frío. Con textura normal, piel blanca o piel trigueña.
cabello castaño, cabello rubio, cabello negro. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, estamos en contacto. Vuelvo a repetir, tienes que hacerte una limpia, Leo. Hay una persona, Leo, que siempre te culpa de todos sus males. Y esta persona, como está tan cegado o cegada, hace ese tipo de trabajo lo que es en tu contra. Entonces tú tienes que protegerte. Ya te he dicho al principio de la lectura qué es lo que tienes que hacer. Hazlo, cariño. Besotes. Hasta la vista y sé feliz, Leo. Bendiciones de corazón.